Perfecto. Así estamos, queridos amigos. Es hoy el día 10 y ¿cuánto? ¿18? Ya ni sé, 18, jueves. Dios mío, clase número 6. Nos quedan 2 clases y terminamos. ¡Wow! Así se fue como agua. Espero que las próximas 2 clases estemos todos y que podamos ir aprovechando este curso, este taller de radio para comunicadores cristianos, en el cual entramos a ver cómo es que se hacen algunas cosas determinadas, porque la intención nuestra es llevar a Jesús al corazón de los hombres a través de los medios de comunicación. Así que, como siempre, me presento, soy Rosa Costa, vuelvo a hacer mi presentación formal, agradecerle por sobre todas las cosas a la Facultad de Urín y Tumín, que es quien apoya, nos acompaña, impulsa este proyecto a través de la facultad, y realmente, bueno, agradecerle, aprovechar de que está Israel, que nos acompaña, el director de nuestra facultad, agradecerle a Alex, mi genio, él es el que está ahí atrás, el que tiene la aureola ahí arriba, el angelito que nos acompaña, que dice, hagamos esto, maneja los hilos. Yo soy una modelo, no puedo masticar chicle y caminar al mismo tiempo, hago la cosa de a una, estamos así que bien contenta, muy feliz de ver los resultados. Hay muchas cosas lindas que me llegan, yo a veces no las alcanzo a compartir porque realmente me las quiero quedar para mí, quiero ver esos sueños, esos proyectos plasmados, que mañana me llamen y me digan, escuche mi programa, está saliendo por tal radio, esto fue idea que surgió a partir de este proyecto, y realmente he visto unos trabajos maravillosos. Tengo que saludar, bueno, ya se fue, me parece que Marlit, se mandó un laburo, Marlit, espectacular, me encantó. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar. Obviamente ella es una comunicadora, trabaja, tiene todas las herramientas también para hacer un súper trabajo, así que bueno, la felicito. También Juan José, hubo un trabajo que lo hizo bastante bonito. Eh, a veces hay algunos que se ponen, como decimos, se ponen bravos, ¿no? Porque yo les pido algo, pero mandan otra cosa. Está en la iniciativa de cada uno, no es que, tenés que hacerlo así, o te pido que lo hagas. Volvemos a lo mismo de siempre. Las tareas son a modo de poder reforzar el conocimiento que traemos de la clase, no es obligatoria. Es un deber con nosotros. Si a nosotros nos va, nos sale bien, nos gusta, nos sentimos en condiciones de dar el paso siguiente, adelante. Esa es la intención. Estos cursos tienen que ver con esto de poder ayudar, de poder empujar, de poder hacer que esas ideas fluyan. Entonces, hoy es un día, por ejemplo, muy importante. Hoy vamos a ver qué es la producción, para dónde vamos a ir, porque hasta ahora venimos diciendo, vamos a poner música. Ok, vamos a buscar música que no tenga copyright para que podamos subirla a las redes sociales. Punto 1, que no nos bloqueen en nuestro sistema de trabajo. El punto 2, decimos, bueno, que nos caiga el Señor una idea maravillosa con un nombre, con etiqueta, con luces, que diga, guau, 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 ya estoy al aire, soy yo. Y después digo, ¿qué pongo dentro? ¿Cómo lo pongo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a preparar mi trabajo? O sea, son muchas cosas, porque si vamos a la tontera, como dicen algunos, si vamos así a la Bartola, decimos nosotros acá, a veces podemos a tomar la iniciativa de decir, me siento frente a un micrófono y poneme la música. Acá tenemos un locutor con un boliche bailable muy viejo, que tenía un programa que decía, párame la música, párame la música. Y él ponía la música de los 80, muy, muy, muy disco, muy guau, así, todo. Tiene su propia radio acá, está cerca de la zona donde yo vivo. Pero de hecho, en la Argentina lo conocían por el famoso Parame la música. Y su programa precisamente se llamaba Parame la música. O sea, el tipo tenía su Cambiame, ritmo. cambiame la música era. Cambiame la música, y cambiame la música, ahí está. El programa es Cambiame la música. Y bueno, la cuestión es que se identificaba con ese tipo de cosas tan locos, como que nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ir preparados con antelación,
siempre decimos, ¿no? El té, no nos olvidemos del té. Mi mamá decía, para toda acción, el té de rodillas. No sé si lo tomaron ustedes, si lo toman seguido. Para toda acción, el té de rodillas. Bueno, no nos podemos poner de rodilla ahora, pero vamos a pedirle a alguno de nuestros compañeros que haga una oración. ¿Tiene alguno la amabilidad de hacerlo? Que, bueno, ya lo hizo una vez nuestro amigo Claudio, Israel ya también lo hizo. Me parece que le podemos pedir ¿a quién le podemos pedir? ¿A Efraín? Efraín, ¿tenés ganas de orar por todos nosotros? Por la Facu, por la Facu, por la familia, por los amigos, por los hermanos en Cristo, por nuestros trabajos. Dale, Claro que adelante. sí. Juntos oramos al Señor. Adelante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo tan especial y sobre todo por las herramientas que pones al alcance de nuestra mano. Tenemos una misión en común, todos los que estamos integrados en este proyecto. Creo que todos lo hacemos con la mejor intención porque queremos que el reino de los cielos se extienda, se dé a conocer en el corazón de todas las personas que están al alcance y al contacto de cada uno de nosotros. Gracias por la facultad, gracias Señor por el internet, gracias por esta herramienta tan preciosa, tan valiosa que pones al alcance de nuestra mano. Y aquí estamos, Señor, con el corazón dispuesto para que podamos aprender con esa humildad para ser siempre enseñables. Gracias, Señor, por las personas que, cada uno de los que estamos conectados y por los que imparten también estas clases, Señor. Sin dejar de mencionar a la maestra Rosa, al pastor Israel. Gracias, Señor. Están al frente de este proyecto. Que cada día tu Espíritu Santo les ilumine para que, por supuesto, cada vez sea mejor, porque es para honra y gloria de tu nombre. En tus manos estamos y así disponemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén y amén. Gracias, 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 Efraín. Un gusto escucharte. Y bueno, arranquemos con Tutti Maruti, diría uno, ¿eh? Vamos a entrar en tema. Hoy el tema, como les dije, va a ser la producción. ¿Por qué hablamos de producción y no hablamos de conducción, de locución? Porque esos son trabajos más individuales. Vieron que yo me arriesgué a ponerle ese trabajo práctico número 6, donde indicaba una hoja de ruta. Mi interés era saber si tenían idea qué es esa hoja de ruta, para qué sirve, de qué se trata el guión, cómo voy a sacar ese material, de dónde lo voy a sacar. Pero vamos a tratar de tener bien en claro estos puntos que son más que nada la técnica. Ustedes después van a aplicarlo. Después está la idea, está el ejemplo, qué es lo que vamos a llevar. Pero básicamente tenemos que tener en claro de qué se trata esto. Así que vamos a ir a nuestra primera imagen compartida. Ahí nos va a estar poniendo esos mismos. Primero, ese es el primero. Me parece que era el otro el primero. Algunas consideraciones, no, el otro es ¿qué son? ¿Filminas? No me sale el nombre. Ahí está, el primero es ese. No funciona el internet, dice. Ok, ok. Ahí está la información que necesitábamos del grupo de Juan Coria, así que le voy a poner, no hay problema. Mandes. No hay problema. Bueno, se quedaron sin internet nuestros compañeros del Chaco, así que no van a poder entrar. Ahí estamos entonces a la espera, mientras entramos a lo que tiene que ver con la producción. Mucho viento hay aquí, dice Zulema. Acá en el Chaco, Villa Ángela, no nos podemos conectar porque no tenemos buen internet, mucho viento. Tranquila, ahí le estoy respondiendo, mientras ustedes están presentes, tranquila, los vamos a extrañar. Les vamos a hacer una capacitación específica para la gente del Chaco. Bueno, como les decía, estuvimos conversando hasta hace unos días, cuando hablábamos de qué importante que es la producción,
Voy a cerrar algunas pestañitas que tengo abiertas para que no me dificulte el internet, a mí tampoco. Voy a cerrar aquí, así no se me superponen, porque si no también me deja de funcionar todo. Estoy como que todo se me colapsa. Cuando hablamos de producción, nosotros tenemos que tener en claro que la producción abarca distintos tipos de trabajo. De hecho, ayer estábamos planificando con el director de la universidad la importancia de trabajar con una diplomatura que vamos a estar lanzando. Es chivo, bien, bien, publicidad, publicidad. Me está abriendo mientras tanto mis textos. Nosotros en el mes de enero vamos a estar lanzando, vamos a dar comienzo al primer diplomado en producción de radio, donde vamos a tener 3 características. Estas características van a ser producción general, producción periodística y producción comercial. Podemos decir así, algo así como el sostén para llevar adelante un programa de radio. ¿Por qué? Porque la producción es la herramienta básica, más allá de que algunos tal vez digan la herramienta básica es tener buenos locutores o tener buenos conductores o en su defecto tener buenos auspiciantes comerciales que nos ayuden económicamente. O sea, es un conjunto de elementos que nos va a permitir, gracias, es un conjunto de elementos que nos va a permitir a nosotros trabajar en forma ordenada. En forma ordenada, sistemática, podemos decir, y también de forma de equipo, porque no podemos trabajar solos. Nosotros somos una comunidad, nosotros estamos dispuestos y queremos trabajar junto con nuestros hermanos. Podemos hacerlo solos, sí, pero siempre vamos a necesitar a alguien más que nos colabore, ya sea porque nos grabe en artística, ya sea porque nos dé otra herramienta en particular, pero no precisamente porque yo soy solo y me la banco, como decimos acá, o porque realmente lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer, no está mal, no está mal. Se puede hacer un programa solo, pero la idea es trabajar con un conjunto, con un equipo, para que podamos, como quien dice, llevar la posta entre varios, no tener que hacer un trabajo que nos supere en esfuerzo. Por eso vemos algunos compañeros o amigos que hacen de sus trabajos un súper trabajo de equipo. Hay un líder, hay una persona que responde, hay una persona que acompaña, hay una persona que asiste, hay una persona que tiene el rol bien definido. Por eso preguntábamos en la clase anterior, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol? Tu rol es dar ese material, juntar esa información, traer ese pan fresco para que mi amigo que está haciendo la conducción tome su café con un pancito caliente. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? ¿En qué lugar voy a estar? ¿Solamente voy a estar para atender el teléfono? ¿Solamente voy a estar para poder concretar la entrevista? ¿Solamente le hablo al carnicero para que me dé su dinero para que yo pueda poner su publicidad dentro de mi programa de radio? O sea, puedo cumplir muchos roles o puedo hacerlos todos. No hay problema, pero también puedo cumplir sí un rol específico. Pasemos a la siguiente, por favor, Alex. En esta clase vamos a ver precisamente cómo nos organizamos. Y ya lo habíamos visto en Lucas 14:28, habíamos visto que nadie se sienta, mejor dicho, nadie se pone a hacer una torre si antes no se sienta a hacer un plano, a organizar, que no le falte el dinero, que tenga todos los elementos, etcétera, etcétera. Entonces, como buenos creadores que somos, eh, como buenos productores que vamos a empezar a hacer, hoy yo les pongo este rol de productor, tenemos que sentarnos a diseñar nuestro trabajo. Ya tenemos la idea, ya tenemos la música, ya tenemos el concepto de qué es lo que queremos hacer, porque sabemos que queremos llevar un mensaje esperanzador para aquellas personas que no conocen a Cristo.
¿Cuál es el mensaje? Primeramente, nuestro testimonio, nuestra persona. Bendiciones, Ana, Diana. Entonces, tenemos un montón de factores que van a hacer que nosotros podamos tomar y ocupar este rol. Entonces vamos a juntar estas piezas de rompecabezas para sentarnos frente al micrófono, o no, pero sí para llevar ese programa al aire. ¿Qué no debe faltar en nuestro programa? El texto. Increíble, pero bueno. Si es el texto, ¿por qué está el guión? ¿Y qué es esto de la hoja de ruta? Jenny, muy bien, Jenny, buenas tardes. ¿Cómo vamos a escribir ese guión? ¿Sí? Adelante. Vamos a comenzar con algunos conceptos y algunas ideas. A la siguiente, Alex, por favor. Es muy importante tener en cuenta que un estilo de vida cristiano a nivel individual y colectivo, y se tiene que manifestar en todas las esferas de la vida, en el plano laboral, social, filial, debe mostrarse, proclamar, anunciar, evangelizar, enseñar y ¿qué más? Y razonar. No podemos hacer las cosas a la que me importa. No importa, leo un texto, pongo música, o sea, nada, lo hago así. Esta ponencia del doctor Pablo Deiros en Ecuador durante un congreso precisamente del HCJB, ¿se acuerdan qué era el HCJB? Los de Ecuador saben muy bien, me parece. A ver. Hoy Cristo Jesús bendice. Amén, qué bueno eso. Los precursores de los medios de comunicación cristianos. No nos olvidemos de nuestros orígenes, decimos siempre, ¿no? Él habla del libro de los Hechos y de las epístolas del Nuevo Testamento. Me comí la partecita de arriba que dice, no está bien porque es lo mismo que está escrito abajo. Dice, en el plano laboral, social, filial, el cristiano tiene que mostrar que el mensaje que habla, proclama, anuncia, evangeliza, razona, es auténtico y suficiente para transformar una vida. Entonces, ¿qué somos? Testimonios puros. Somos nosotros. El libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento no dejan lugar a dudas de que el gran impacto evangelizador de un grupo de creyentes en una ciudad se basa, antes que nada, en el testimonio individual. En el testimonio colectivo, frente al mundo incrédulo, debe reflejar amor, unidad, un estilo de vida de santidad. No vas a recortar eso, entiendo. Cierre su micrófono, por favor, Olguita. Gracias, Oli. Dice, este es el trasfondo sobre el que se debe presentar el mensaje del Evangelio. Por cierto, se maravillarían de conocer los medios de comunicación si hoy estuviese Pablo o si estuviese Pedro junto a nosotros. Por supuesto que estamos hablando de que son tiempos distintos, pero por ende decimos que conocer los medios de comunicación hace hoy un posible trabajo un poco más elaborado, ¿sí? Igualmente ya leímos y compartimos la clase pasada de cómo estos discípulos podíamos decir que tenían todo estratégicamente armado, preparado para poder entender cómo transmitir este mensaje evangelizador. Por lo tanto decimos que dice, vuelvo a leer, si Pedro y Pablo evangelizaran en la actualidad, por cierto, se maravillarían de conocer los medios de comunicación que hacen posible hoy esta labor y que permiten llegar a cientos, a miles de personas. Nuestro mundo necesita verdaderos testigos de Cristo. Esto era esa ponencia que estamos hablando de que esto fue hace muchos años, no es de ahora, ¿sí? Adelante, por favor, Alex, con la siguiente. Es muy importante que tengamos claro esto. Para dar
pasos certeros debemos tener, ¿qué cosa? Pasión por las almas. Pasión por las almas. Una palabra que a mí siempre me gustó mucho poder compartirla y poder tenerla para mí, apropiarla para mí. Ambición de llegar a la meta. O sea, nosotros tenemos un propósito. Y, por supuesto, crecer para parecernos a Cristo. O sea, hay algo que tenemos un llamado, y ese llamado tiene que estar reflejado en nuestro anhelo de compartir. Yo puedo decir, ay, yo quiero hacer un programa de radio, oh, wow, qué bueno, pero cumple estos lineamientos. Si cumple estos lineamientos, estoy por buen camino, y vamos a ir concretando paso a paso. Si no, también podemos hacer un programa de radio, no está mal prepararnos, pero no nos olvidemos que somos testigos y testimonios de este poder revelador que tiene Cristo en nuestras vidas para otras personas. Hemos sido llamados a tomar la iniciativa, dejando de lado nuestra naturaleza y miramos desde un ángulo de superación para cumplir con lo que hemos sido designados. Usaremos creatividad, inspiración y liderazgo. ¿Vieron que nosotros entramos a ver quién soy yo? Por ahí algunos hermanos me contestaron, soy un hijo de Dios, soy un siervo, soy una persona que me siento identificada con la vida de Cristo. O sea, yo tengo que buscar esa identidad en mí para poder luego usar esa creatividad, esa inspiración y también ese liderazgo. Cuando estoy frente a un proyecto de estas características, mi rol primero debe ser de líder, porque yo tengo la idea, yo acomodé las cosas, entonces yo tengo que decirle a mis compañeros qué es lo que quiero, a dónde quiero ir, cómo quiero llegar y cuál será el resultado. Esos serían los pasos. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos para lograr estos objetivos? Vuelvo a decirles, de rodillas. ¿Cómo nos organizamos? Como dice Lucas 14:28. Sobre la roca firme, donde nos tenemos que apoyar. Vuelvo, por ahí es muy empírico, sabemos, vamos a recibir la inspiración del Señor, el Señor va a apoyar nuestra idea, nuestro proyecto, estoy segura porque la idea viene de Él, pero tenemos que trabajar en forma ordenada. ¿Por qué? Porque el Señor es orden. El Señor no dijo, creamos hoy y hacemos esto mañana, no. Él dijo, creó primero, dio un paso, otro paso, y así sucesivamente. O sea, todo tiene un orden, ¿sí? Vamos a la siguiente, Alex, por favor. Ahí estamos. Bueno, aquí está el origen de todas las ideas y de las posibles formas para que se hagan realidad. ¿De qué vamos a hablar? ¿Desde qué enfoque o perspectiva? ¿Qué voces se escucharán? Cuando digo qué voces se escucharán, me refiero a conductores, locutores, columnistas, cantantes que van a venir en vivo a mi programa. ¿Con qué recursos radiofónicos trabajamos? O sea, ya tengo el nombre, ya tengo la radio, ya sé dónde voy a ir. ¿Qué alcance tiene esa radio? ¿Es AM, es FM, es por internet? ¿Cuántos oyentes aproximado hay en esas programaciones antes o después de la mía? Donde yo voy a estar presente. ¿Bajo qué formatos estarán estas ideas concretas? ¿En qué manera? ¿En qué formato? ¿Va a ser magazine? ¿Va a ser un programa musical? ¿Va a ser un programa netamente periodístico? ¿Va a ser un programa para la niñez? O sea, vamos a ir encontrándole nuestro segmento, no porque yo es para todo el mundo, no. Puede ser para todo el mundo, pero tengamos en cuenta como si fuéramos, y nosotros como si tuviéramos semillas. Tenemos 10 semillas, ¿vamos a desparramar las 10 semillas y no vamos a saber dónde cayeron? Obviamente que no, porque la radio es así. Entonces tenemos que segmentar, tenemos que decir, bueno, este programa va a salir a las 10 de la mañana y está dirigido al público femenino antes de hacer la tarea doméstica o de poner las comidas
preparar las comidas para los niños que vienen o van al colegio. Ejemplo, podría ser. Tengo por ahí una hermana que hizo una presentación para niños que se despiertan entre las 7 y las 7:45 que van a la escuela. A ella se le ocurrió hacer ese tipo de trabajo. Yo dije, wow, no se me hubiera ocurrido. Es más, estaría tan dormida yo para hacer ese tipo de cosas que no lo había pensado. Pero ella pensó porque dice que su niño se levanta y ella también tenía un sentir porque prendían la radio, encendían la radio y escuchaba un bloquecito específico que estaba dirigido a los niños. O sea, hay un segmento. Yo no le puedo dar de comer a unos, como dice, no le puedo dar de comer a uno piedras y a otros algodón. Tengo que darles comida sustentable y tengo que darles también un producto que pueda ser fácil de digerir, porque la radio podrá ser un gran púlpito, pero no es un púlpito. La radio es una herramienta en la cual nosotros vamos a posicionar o vamos a llevar este mensaje esperanzador, pero no somos el final de este proyecto. Somos apenas el principio, somos ese pequeño diente de león que vuela y que no sabemos a dónde puede caer. Entonces, como buena semilla, hay un Señor que es el que hace que la semilla siembre, hace que la semilla crezca y que dé mucho fruto. No somos nosotros, no es nuestro trabajo ese. Así que fíjense ustedes la diferencia. Adelante con la siguiente, Alex, por favor. Este tramo es largo, ¿eh? Bueno, la etapa de la producción es una parte fundamental para desarrollar cualquier contenido. O sea, sabiendo cuál es la técnica, podemos armar un contenido del que fuere. Esa es la herramienta. Yo quiero armar un programa para las amas de casa, un programa para jóvenes, un programa para niños, un programa para ancianos, un programa para viudos, un programa para solteros, un programa, etcétera, etcétera. Implica tiempo para crear y para pensar en equipo, no nos olvidemos del equipo, para tomar decisiones. Quienes realizan la producción son las personas que tienen la visión o la idea general para poder llevar, o sea, total del programa y de cada una de sus partes. Hablamos de partes, ya empezamos a cortar, a cortar. En ese sentido, la hoja de ruta de la pieza o programa a realizar oficia de síntesis de estos acuerdos y permite facilitar el orden y ordenar el trabajo, por supuesto. Si sucediese alguna modificación de último momento, se modificará sobre la grilla, sobre nuestra hoja de ruta, sin alterar los acuerdos que hemos tenido con el resto del equipo. Adelante, por favor. También desde la producción se trabaja en el armado del guión detallado que permite acordar anticipadamente qué decir, cómo decirlo, qué decir y cómo, y los factores muy importantes en la realización de piezas breves, relatos, radioteatros y podcasts. Cuando me refiero a esto, me refiero también a esos separadores, esa artística, ese contenido que uno lo trae para sí y que a partir de ese momento ya lo reserva y sabe que lo va a tener en repetidas ocasiones dentro de un mismo programa. ¿Qué vamos armando en todo eso? Vamos armando un esqueleto. Vamos al siguiente, por favor. El guión es la transcripción verbal y esquemática del texto producido para una pieza sonora y desempeña un doble papel. Ahora es como que estamos todos muy técnicos. En la materialización escrita de la imagen, fíjense ustedes lo que dice acá, o sea, es poder usar nuestra cabeza, crear esa idea y ponerla en un papel. Por eso es la materialización escrita de la imagen mental
que tenemos nosotros como emisores, y al mismo tiempo es la materialización escrita de un texto sonoro. Dejamos de pensar para ponerlo en un papel, para luego poder decirlo. 3 pasos. Pensamos, creamos, volcamos en un texto y luego lo podemos hablar. El guión es como un punto que atraviesa el creador de imágenes sonoras, uniendo la idea de los sentidos existentes. La precisión de un guión irá en relación con el grado de fidelidad conseguido en una traducción de la realidad sonora que se quiera expresar. En palabras concretas, lo que se me acaba de ocurrir, que yo quiero ponerlo en marcha o ponerlo en práctica y que después no digan, no era eso lo que yo quería. Vieron que a veces pasa que uno dice, quiero que sea de esta manera determinada, pero uno no terminó de decir, me gustaría, voy a hacer una parafraseada, diríamos, un parafraseo. Bueno, ¿me podrías comprar, cuando venís, cuando volvés de tu trabajo, me podrías comprar 1 kilo de dulce? Entonces decimos, ¿qué tipo de dulces? ¿Dulces en fruta? ¿Puedes cerrar tu micrófono, Ballinas, porfa? Gracias. ¿Qué tipo de dulces? ¿Dulces de fruta? ¿Dulce de golosinas? ¿Dulces de galletitas? ¿De masitas, dirían algunos? O sea, tengo que entrar a especificarme. ¿Y qué tipo de dulces? ¿Dulces edulcorados o dulces naturales, orgánicos? Vamos a ponerle más detalles. Y puedo entrar a dar el detalle. Y yo llego a mi casa y traigo un caramelo. Y nosotros decimos, pero no era eso lo que yo quería. Entonces, ¿qué era lo que querías? Quería otra cosa. Bueno, yo tengo que saber qué es lo que yo quiero para poder pedirle al otro que haga. Le voy a decir, a mí me encantaría comer una torta con crema, merengue, frutillas y todo. Entonces, si fuera de chocolate, podría decir una torta con crema de chocolate. Entonces me va a decir, ¿querés una torta selva negra? Sí, eso podría llegar a ser. Entonces yo voy dando la idea para que ese producto que yo estoy anhelando venga tal cual yo lo quiero, ¿sí? Vayamos al siguiente. Por eso decimos la parte de la mente. Por ejemplo, los músicos crean sobre un pentagrama. Los sonidos están en su memoria auditiva y a partir de ellos dibujan las melodías. Luego, cualquier instrumentista las puede ejecutar. Así también funciona el guión de la radio, el guión sonoro. ¿Por qué? Cuando yo tengo la idea, digo cómo quiero que se haga, y otro va a poder llevar adelante este tipo de trabajo sin necesidad de que yo le esté atrás. Mira, quiero que hagas esto. No, ya está escrito, ¿sí? Esto dice, esto no es propio del trabajo de producción de mensajes. De hecho, la escritura es considerada una tecnologización de la palabra natural hablada. O sea, no es que a mí se me ocurre decir ahora que los productores hacemos esto. No, es parte de esta tecnología, de este trabajo que nosotros hacemos dentro del mundo de la radio. En el caso del guión, es una escritura que además de usar todos los signos del lenguaje escrito, usar también diagramas y notas de tiempo, un esquema de planilla con líneas y columnas para separar los textos de cada actor. O sea, en otras palabras, es una serie de columnas donde yo voy a determinar primeramente qué cosa, como dice aquí, notas de tiempo, esquema, planilla con líneas, columnas para separar textos de cada actor. Vamos a la siguiente, por favor. Los aspectos significativos del guión tienen, como les decía, una presentación del tiempo. El guión es una continuidad secuencial. El carácter secuencial de la realidad sonora implica una
jerarquización del tiempo. Por ejemplo, sabemos que la apertura va a durar 30 segundos. ¿Cómo hago para que esos 30 segundos o ese minuto lo potencie al máximo para que yo pueda dar uso de ese primer minuto? Esta realidad cronológica la puedo agregar con música, la puedo acomodar, pero yo necesito saber que mi primera intro o mi primer paso va a tener 30 segundos. Y a partir de ahí ver que no me falta ni me sobra tiempo o cómo voy a organizar el resto de mi trabajo. La realidad es cronológica. Este aspecto lo que hace es jerarquizar nuestro trabajo. Aunque el lenguaje admite, por supuesto, miren qué palabra difícil, yuxtaposición de planos paralelos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que nosotros tenemos la voz del locutor que está hablando y detrás escuchamos la música que está de fondo? Que hablamos y decimos primer plano, segundo plano, tercer plano. Bueno, es precisamente esto. Los planos paralelos son las secuencias de distintos elementos que funcionan en el mismo tiempo. Vayamos a la siguiente para no entorpecernos con esa palabra tan difícil. Arrancamos con esta particularidad. Tenemos un guión que es literario, o le llamamos guión de continuidad. Convencionalmente, el guión literario es una descripción de la secuencia de la palabra sonora, solo con algunas ligeras indicaciones en el orden de la puesta en escena o de la dirección en acción. La redacción del guión literario comprende a escritores que no participan en la realización sonora o montaje de edición de sonido. Es un guión que los locutores, o sea, específicamente para locutores y periodistas. Nosotros en estos guiones a veces solemos tener el hola, ¿cómo les va? Ahora les vamos a estar presentando. ¿Por qué? Porque hay gente que o es muy despistada. Yo soy muy despistada, por ejemplo. Entonces no es que me voy a olvidar de saludar, de decir hola, me voy a tal vez olvidar de presentar a quien tenía que presentar. Entonces es importante que yo tenga mi guión, mi machete, mi texto armado y preparado con antelación. Entonces digo, voy a saber que después de lo que yo hago, mi saludo y mi presentación, viene el trabajo de mi compañero. Entonces yo tengo que darle ese pase para que no quede frío y mi compañero me gane o se superpongan las voces. Tengo que decirle, como nosotros sabemos hacer con Claudio. Claudio termina su presentación, su manera de hablar, de presentar su programa, y me dice automáticamente, dice, adelante, Rosa. Entonces yo digo, ay, gracias, Claudio. ¿Vieron? Es la posta. Él me tira la posta, yo la agarro, continúo. Después yo vuelvo y digo, ¿qué te parece, Claudio, si vamos a un tema musical? Y le doy la pauta a quién, al operador, que es el que va a seguir el ritmo de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué les parece, compañeros, si vamos ahora a escuchar un testimonio, una canción? Vamos a dar, siempre estamos dando el paso. O que nos digan qué podemos ahora, en relación al tema del artículo periodístico que estuvimos hablando, vamos a estar conversando con el invitado especial que tenemos. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Me surgió porque sí? No, lo tenía que haber armado con antelación. Vamos al siguiente, por favor. Otro tipo de guión que vamos a encontrar es el guión técnico, netamente. Ahora, cuando terminamos esta parte, ustedes van a ver de quién les estoy hablando. El guión técnico es el que describe el repertorio de operaciones de montaje sonoro. El guión técnico identifica la naturaleza y el soporte de los elementos sonoros. Vamos a identificar en distintos aspectos qué va primero, qué va segundo, qué música lleva, qué tiene de fondo, y este famoso tema de los tiempos paralelos. Es el guión que utiliza un operador técnico de sonido y también lo hace el editor o el responsable de la postproducción, ¿sí? De la postproducción, del que termina. Entonces, este trabajo, nuestro operador va a saber qué va de música, qué lleva ahora, en qué momento va a hacer ese clic, ese cambio donde va
yo bajo la voz y él me va a poner música de fondo, o va a entrar el llamado de teléfono, o va el separador, o va la siguiente entrevista. O sea, es el técnico el que va a llevar la delantera en este texto, pero yo también tengo que saber qué es lo que va adelante, qué es lo que continúa, ¿sí? Vayamos al siguiente, por favor. Y el guión tipo. El guión tipo es el que integra todo, es el que mete todo. Integra ambas versiones de las anteriores, es el más completo, también es el más complejo, porque el creador sonoro no puede limitar su trabajo auditivo a un tratamiento unipersonal, o sea, unidireccional de los sistemas expresivos del lenguaje, ciñéndose solamente a la palabra. O sea, tiene que haber todo un trabajo de poder llevar a bien de que esa hoja que nosotros vamos a estar utilizando también la va a tener el operador técnico, también la va a tener el locutor y también la voy a tener yo. Entonces, de esa manera yo voy a poder armar esta famosa banda de instrumentos, si ustedes le quieren poner, y yo ser el gran director, decir, va este, va este, va este, va el otro. Por lo tanto, no hay un código universal que nos diga cómo deben ir todos los elementos, pero sí para organizarlos medianamente y tener algunas cosas bien definidas. Esto es, tal vez es muy técnico lo que les digo, pero es parte de lo que se utiliza. Fíjense que ya no estamos hablando solamente del creador, del que habla, del que da la voz, del que pone la música, sino que estamos hablando del creador sonoro, porque ya estamos creando un producto que tiene que estar 100% oíble, que se pueda escuchar. Por lo tanto, tiene que ser también algo que nosotros vamos a poder. Hay partes donde nosotros no vamos a hablar, sino que va a estar la música, va a estar el separador, va a estar la voz de otra persona. Entonces, esos vacíos también tienen que estar reflejados en esa hoja de ruta que vamos a utilizar. Vamos al siguiente, por favor. Creo que ya me queda muy poquito. Y acá tenemos el tipo de guión, dice, es un espacio para la descripción o de las operaciones técnicas o del control de sonido y otro para la descripción de la palabra. Aquí se ve muy chiquitito, yo les voy a compartir el siguiente, creo que está completo. A ver si es en este que tenemos el siguiente. Alex, porfa. ¿Vieron que tiene distintas columnas? No, no tiene, no está en este, está en otro. El guión es un esqueleto. Básicamente es eso. El esqueleto, sí, está bien, no hay problema. No hay problema, Alex. El guión es un esqueleto que hay que vestir diariamente. Si tenés un esqueleto, nunca comenzarás un programa desde cero. ¿Esto qué significa? Que yo ya tengo armada mi apertura, tengo mis separadores, tengo mi música de fondo, tengo mi división de bloques, ya tengo mis 4 bloques, entonces yo voy a saber qué voy a poner en cada uno de ellos. Vamos al siguiente, y creo que con esto vamos al final, si no me equivoco. A ver. Perfecto, sí, terminamos esta parte. Vamos a salir, vamos a volver aquí. Voy a aprovechar a leer unos minutos y para que ustedes vayan preparando sus preguntitas. Estamos tratando de conectar. Ay, Karen, pobre Karen, ahí estaba escrito. Estoy leyendo qué hay de mensajes. Hola, Ana, ¿cómo estás, Anita? Excelente propuesta. 18 grados dice que hace en Villa Ángela. ¡Wow! No lo puedo creer que haya tanto frío en Villa Ángela. Deben estar todos con ponchos, abrigadísimos. Ana, Rubén, amén, estoy de acuerdo, bien, excelente. Bendiciones a todos desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, hermanos. Levante la manito el que quiera hacer preguntas, o que quiera compartir alguna idea respecto a este tema que estuvimos hablando. Saludos de parte del Puente de Dios. Mira, qué bueno. Bendiciones, Villa Ángela. Dice aquí tenemos otros. Dios le bendiga, feliz tarde, gracias, gracias, gracias. Bendiciones, Jesús Baquedano. Karen Peloso, bendiciones de Villa Ángela. Estamos tratando de conectarnos con la computadora junto a los hermanos de la iglesia, pero no podemos por el internet. Pobre, qué pena. Bueno.
Preguntas. A ver. Levanten la manito y... Luba, ¿cómo estás? Veo que te cambiaste el nombre. Ahora Bien, te iPhone, llamas iPhone de Luba, me encantó. perdón. Bien, muchas gracias. Buenísimo. Desde dónde nos hablas? ¿De dónde estás, mejor dicho? En Ciudad de México. Ok, Ciudad de México. Como ustedes ven, yo tengo la costumbre esta de decir desde dónde nos hablas, haciendo y asociando mi vida diaria a la radio. Entonces estoy con el hola y no con el buenos días. O sea, hay cosas que uno ya las tiene por costumbre, entonces tiende como quien dice, a usar un vocabulario muy común en lo que nosotros decimos, ¿qué temperatura hay? ¿Por qué le preguntás qué temperatura hay en otro lugar? Como que siempre me dicen lo mismo, ¿no? Luba, tenés que poner solamente Luba, no pongas iPhone de Luba. Imaginamos que es tu teléfono. Lo voy a quitar, sí, perdón. Que estás desde un dispositivo, no hay problema, no hay problema. Sí, tratemos de poner siempre, mira, está Zenobio, Verónica Alfaro, estoy mirando los que están. Tenemos 2 hojitas, voy a saludar al profesor Francisco, ¿cómo le va? Ya otra vez nos dio tarea el profesor Francisco. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Zulema, ay, mirá, ahí ya están, los acabo de ver. Zulema, bravo. Ahí los acabo de ver, a nuestros queridísimos hermanos. Anita anda, qué bonita Anita. Lucero Sánchez, Rosa Alfaro, Salvador Hernández Sánchez, Jenis. No pongas iPhone, ya sabemos que tienes un dispositivo, que hay un dispositivo detrás. Ketli. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ketli o Ketli? A ver si la tenemos por ahí a Kelly o Ketli. También está Diana, Verónica, Zenobio, Rosa, Alfaro, buenísimo. Saludo a todos, a todos les mando un beso grandote, a Karen también. Después mándennos alguna fotito de ustedes allí, Zulema, del grupo de Juan. Bueno, voy a salir. Estamos conectados con el celular de Zulema, pobre Zulema, le van a reventar el celu. Zulema, después te mandamos decinos qué dispositivos tenés, qué tenés Movistar, personal, claro. Zulema, a ver, ¿qué empresa tenés de dispositivo? No abre, no puede. Bueno, no pasa nada. Jenny, ahí estamos. Vamos a... Bueno, ¿no tenemos preguntas? Hola, Rosita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Se acopla, no hay problema. Tranquilos. Ahí estamos de nuevo, no hay problema. Bueno, si no hay preguntas, vamos a la siguiente, vamos a ver en detalle, si yo no me equivoco, le pasé a nuestro compañero Alex un material para que lo podamos compartir entre medio, a ver qué dice. Ahí estamos, perfecto. Algunas consideraciones para el tema del guión. Vamos a ver. Marcelita, perfecto. Vamos a cerrar acá. Las preguntas seguro que van a venir después. Igual vamos a ver después ese esquema tan particular. ¿Cuáles son estas consideraciones? Las consideraciones son, el creador de mensajes debe revisar constantemente los pactos que determinan los acuerdos en variaciones particulares de los códigos comunicativos. Es muy técnico, ¿vieron? Pero es parte de esto, de la parte técnica que nos enseñan en las universidades, en las escuelas de altos estudios, en las casas de altos estudios o academias.
Además, es imprescindible que conozcan e incorporen la producción del uso social, culturales del lenguaje de cada audiencia en cada contexto en particular, para obtener mayor grado de eficacia comunicativa. En conclusión, ¿qué dice esto en español latino casero? Que nos tenemos que poner de acuerdo con nuestros compañeros y preguntarle a ellos, incluso ponernos de acuerdo, hacer un famoso tema de un pacto entre nosotros, que hablas primero vos. Ah, bueno, ¿de qué tema? Voy a hablar de Jesús. ¿Y vos? Yo voy a hablar después de vos, pero de otro tema que tiene que ver con la salud. Ah, por lo tanto, después le damos la voz al locutor para que el locutor nos pase las publicidades. Y le vamos a decir a nuestro operador que nos ponga de música de fondo, etcétera, etcétera. ¿Vieron cómo empieza a encuadrarse? Y dejamos de tener estos códigos comunicativos. Nosotros no podemos llegar y sentarnos a la mesa con 4 personas y preguntarle, ¿y vos qué vas a hacer ahora? ¿De qué vas a hablar? No, yo tengo que saber antes qué va a hacer mi compañero, cómo lo va a hacer. Tengo que armar mi hoja de ruta. ¿De qué va a hablar? Tenés 3 minutos, tenés 5 minutos. Podemos armar una mesa de debate, pero por más debate que nosotros armamos, ninguno debe pisar el otro. No nos debemos pasar ni acalorarnos en los mensajes, no debemos extendernos más de lo que nos deberíamos extender. Si voy a hablar de este tema, tengo que hablar de ese tema, no irme por las ramas y salir de mi tiempo. O sea, ese pacto de trabajo tiene que estar organizado. Por lo tanto, es importante que nosotros también tengamos una buena comunicación con nuestros compañeros y colegas, con el operador. Nosotros tenemos una mala costumbre aquí en Argentina. Vamos a la siguiente, Alex, por favor. Tenemos una mala costumbre. Nosotros cuando llegamos a un estudio de radio, solemos llevarle un regalito al operador. ¿Por qué? Porque el operador es el que hace el 50% de nuestro trabajo. Además, es nuestro primer oyente. Si el operador se aburrió, se cansó y te pone cara de pocos amigos, es porque nuestro programa ya es un aburrimiento total. Imagínense que el operador a veces, el operador técnico viene de estar 8 horas trabajando dentro de un estudio de radio, escuchando a, vaya a saber Dios cuántas personas y con otros programas, y tiene que estar atento a cambiar la música, a poner el separador, etcétera, etcétera, y obviamente nos tiene que escuchar, no lo puede hacer en forma autónoma, tiene que escucharlo, y es el primero en que va a decir otra vez esta, con esto, o otra vez repitiendo, otra vez la burra al trigo, decía uno. O sea, tenemos que buscar que esa parte también vamos a incluirlo, aunque no tengamos ninguna amistad, ni pertenezca a nuestro grupo, ni sea un cristiano devoto, ni nada por el estilo. El que está en la parte de la operación técnica pasa a ser nuestro colaborador. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos. A veces lo convencemos a través de mimos o caricias o, por favor, ¿me podrías pasar esta canción que no la encontré? Bueno, lo tengo que decir con antelación. Lo tengo que preparar con antelación. Le tengo que llevar su hoja de ruta para que él sepa cuál va a ser mi paso siguiente. Compartir con él cuál es mi idea. Llevar mi pendrive para que yo le lleve la música que yo quiero que se escuche, en qué momento quiero que se escuche, cómo quiero que se escuche. Tenemos que trabajar con todos. Cualquiera sean las características del programa y el tipo de programa que hagamos, resulta necesario elaborar una emisión, en cada emisión una guía que nos dé los elementos que lo integran y el orden del mismo. ¿Sí? Adelante, por favor. Para la producción, hay un celu que está abierto por ahí, que no es el mío. Encárguense de cerrarlo, porfa, ¿sí? Porque le entran los mensajes y se escuchan el clink. Para la producción de mensajes sonoros hay que tener en cuenta distintos tipos de aspectos, como por ejemplo, la claridad. Predomina o predomino este sentido lógico. No usar abreviaturas o usar frases, nosotros debemos usar frases cortas.
Hay palabras como, por ejemplo, nosotros podemos estar mencionando la ONU. Nosotros sabemos que es la ONU porque es una palabra que la escuchamos tal vez mucho más seguida de lo que nos imaginamos. Pero si yo le digo, por ejemplo, una RT, yo no puedo interpretar fácilmente qué significa. ¿Qué significa esa ART o para qué sirve esa ART? Entonces tengo que aclarar o tengo que tener ese concepto, esa idea básica de que no puedo abreviar dentro de mi trabajo. Tengo que decirlo textual, tal cual. Me están entrando mensajes o soy yo que me salen a mí los mensajes. No tengo nada cerrado. Por favor, cierren sus mensajitos, Hay algo que llegan los mensajes y sale la... Si estamos en web y está conectado el WhatsApp, contamina el ambiente de Zoom. Tendríamos que salir de ahí los que estamos como administradores, Alex, Rosa y su servidor. Gracias. Puede ser, pero yo no tengo, está todo cerrado en mi computadora. Puede ser. Bueno, sigamos adelante, no hay problema, sigamos adelante. Alex, querido, ¿dónde estábamos? Volvemos para atrás. Era mi WhatsApp, permítame, que lo estoy... No hay problema, perdón, no hay problema. Ahí yo soy muy distraída, me pianto enseguida de mí. Me voy enseguida de mis ideas. Entonces, como les decía recién, retomando, estos son algunos conceptos, algunas ideas. Utilizar un lenguaje del usual, el común, no podemos, vieron que yo les he compartido una serie de textos muy técnicos que vamos a tener que leer varias veces para poder interpretarlo, o para ver qué quiere decir esto. Y quiero marcarles esa diferencia de entre hablar o tener una lectura muy técnica a tener una lectura de lo que yo digo en forma cotidiana. Normalmente nosotros no hablamos con esos términos. Por eso es importante tener en claro que debo ser precisamente usar el lenguaje que usamos permanentemente. Debemos utilizar palabras descriptivas. El hiperrealismo es una función que da muy buen resultado. ¿Qué es esto del hiperrealismo o qué es estas palabras descriptivas? Describir el contexto de lo que estamos. Ustedes saben, el día de hoy, como yo les decía, un frío acá, hacer todo. Bueno, Buenos Aires es una ciudad fría. Ustedes me escucharon a mí hablar desde el principio de la clase. Mis descripciones. ¿Sintieron amenazantes o atrevidas estas intromisiones hablando de la temperatura? Díganme la verdad. ¿Sí o no? ¿O lo tomaron con naturalidad? Con naturalidad. Con naturalidad. Muy bien, así debe ser. Entonces, si yo empiezo, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? La temperatura actual es de 7 grados, 4 décimas, una humedad relativa al 70%. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estoy haciendo un programa de radio, no estoy compartiendo con ustedes qué hay o qué no hay. Yo no hablo permanentemente así, lo hago solamente para un programa de radio. A veces, porque el que lo hace es Claudio. Yo no digo la temperatura, ni digo la humedad. A veces vamos a tener que empezar a usar. Pero, ¿se entiende? Un vocabulario ameno, un vocabulario cotidiano y no un vocabulario técnico. Porque el técnico es, más que nada, va a depender del grado precisamente en la radio donde estemos y el tipo de programa que estemos haciendo. Debemos valorar las reiteraciones y la redundancia. Como dicen, repetir. ¿Por qué? Porque la repetición es la madre de la retención. Por eso yo voy a pasar varias veces mi celular, varias veces voy a pasar el número
de mi iglesia. Varias veces voy a repetir mi publicidad porque quiero y voy a reiterar varias veces mi nombre y voy a reiterar varias veces que Jesús es la salvación, que Dios te ama. O sea, yo voy a reiterar, todo el tiempo voy a reiterar, pero también vamos a ver que no haya tampoco abusos. Debemos evitar estas oraciones que le llamamos subordinadas. En concreto, estas oraciones subordinadas son esas que a veces le llamamos suspicaces, que queremos decir pero que no decimos, y que, ay, sí, no sabe, y hablamos como si fuera que y la gente está del otro lado y dice, ¿y esta de qué está hablando? ¿Esta de qué está hablando? Diría el Tano. Más que cosa decidera. Por eso, también representar el ritmo del mensaje hablado, valorar la espontaneidad y las frases populares. Yo empecé con frases desde el principio, ¿sí? Vamos, como dice aquí, como dice, y yo siempre voy a meter algún texto, algo que incluso va a dar gracia para que aflojemos las tensiones y no seamos tan estructurados, ¿sí? Procurar jugar con los elementos que rompan la linealidad del mensaje, o sea, eso que es tan lineal y formal. No es un noticiero formal donde yo tengo cada punto, tengo cada estructura. El locutor suele hacer un flash de información donde lee textualmente no más de 2 a 3 minutos y es muy, pero muy lineal. Lo dice textual, pero es apenas un flash de noticias. Alerta, señor, alerta, alerta. Podemos leer textual un texto de la Biblia, pero no toda la Biblia durante todo el programa, porque ya estaríamos redundando en ese tipo de detalles, ¿sí? Vamos a la siguiente. Está bueno esto de usar frases populares también, ¿sí? Diría mi abuela, por lo tanto, vamos adelante. Bueno, ¿cómo vamos a escribir el guión? A partir de cómo. ¿Cómo vamos a procurar ser sencillos, usar palabras claras y de fácil comprensión? Utilizar un vocabulario asequible, con frases cortas, lo dijimos recién. Ante cualquier tema, no intente abarcar todo. Como quien dice, es mejor contar un poquito y que se entienda. Y obviamente usamos las reiteraciones, como dijimos antes, pero no nos debemos abusar. Vamos a la siguiente, porfa. Estuvimos en la 4, reiteración pero no cansar. Utilizar los signos de puntuación ajustándose lo más posible al ritmo y a tu forma de hablar y a las conversaciones escritas. Estamos hablando de que es un texto que voy a tener en una hoja que voy a leer. Entonces tengo que adaptarlo. Ya en la clase que viene vamos a usar textos y van a ver cómo se van adaptando los textos para que yo lo pueda leer sin que se den cuenta que estoy leyendo. Leer, pero no leer. Bueno, dar cifras redondeadas, como por ejemplo, podemos decir 139.000 o más de 139.000 cuando nos referimos, por ejemplo, a 139.452. O sea, tenemos que empezar a redondear. ¿Se entiende este término? Hay estadísticas, hay cosas que nos van a llevar a ser puntuales, como la hora, la temperatura y algunos datos que le llamamos duros, de los cuales sí vamos a tener que darlos textuales. Pero hay gente que dice, bueno, era tan grande el estadio que es equivalente a 3 estadios de fulano de tal. O sea, automáticamente nuestra imaginación fluye de una manera distinta. Cayó tanta agua como el agua que corre por las cataratas del Iguazú. Nos imaginamos el agua torrencial que está cayendo. O sea, rápidamente nuestra mente se abre a otro contexto. Entonces tenemos que ser muy hábiles
porque un número de teléfono tenemos que dar textual, pero cuando hablamos de cifras, esas cifras podemos utilizar de una manera más práctica, más de 1 millón, menos de 1 millón, casi 1 millón, más de 500.000, menos de 500.000, y darle ese contexto para que no sea tan grosero y que además nos permita recordarlo fácilmente. 7, que se note que no se note que estás leyendo, intentá ser natural. Este lo vamos a dejar para verlo la clase que viene. Haz una relación de los puntos básicos que quieras contar, ordenarlos con cierta lógica y buscar una estructura sencilla. Se llama escaleta, hoja de ruta, grilla, tiene distintos nombres, ¿sí? Existe una regla para todo programa. La primera frase debe interesar, la segunda debe informar. ¿Continuamos? Continuamos. Gracias, Alex. Bueno, cualquiera sean las características del programa, el tipo de programa que hagamos, resulta necesario elaborar en cada emisión una guía de elementos que lo integren y el orden del mismo. Aunque hagamos un programa muy sencillo, solo con la asistencia del operador, debemos confeccionar una hoja de ruta que detalle las canciones que pasaremos y su orden de aparición. La hoja de ruta marca un principio de seriedad del productor y del respeto que tiene el operador por el oyente. Bueno, si este elemento falta como operador, ¿sí? Les explicaba esto yo antes. Como operador me saca las ganas de trabajar, la planificación puede ser muy espontánea y modificada luego, pero se tiene un reloj, una estructura, pero la misma siempre está para ser rota cuando algo no se justifica, ¿sí? Si yo me salí de tema, de contexto, no hice a tiempo, o me entró una llamada fuera de tiempo, y yo puedo modificarlo, pero siempre voy a tener una hoja de ruta, un esqueleto que me va a permitir moverme con libertad, cambiar o adelantar. Y apareció el invitado antes. Bueno, sacamos el bloque que venía de la información X y ponemos la entrevista que venía para el último bloque. O sea, puedo hacer ese tipo de enroque. Y por último dice, en este elemento falta como operador. Como operador me saca ganas de trabajar, la planificación. Dice lo mismo. Se tiene un reloj, una estructura, pero la misma siempre será para ser rota, como quien dice, justificable. La siguiente, Alex, por favor. Acaba de ver que repetí la frase. Un programa de 3 horas es posible producir 2 horas, pero lo tirás por la borda cuando surge un tema que en ese momento cobró mayor interés. Estamos hablando de programas en vivo, donde trabajamos con un reportero, un notero o un corresponsal fuera de contexto y que está en otro lugar y que obviamente nos puede llevar, más si estamos haciendo transmisiones en vivo y ese tipo de cosas. La versión más detallada de una hoja de ruta es un guión en el cual se describen los contenidos y participantes de cada uno de los miembros del staff del programa. No hay una única manera de confección del guión, también depende mucho de nosotros. Habitualmente se presenta un espacio para las instrucciones que deben seguir el operador técnico y otro para quienes hacen micrófono, de manera más práctica para saber si la forma en que escribimos es adecuada es chequear con quién, con el equipo. Adelante, por favor. Ya estamos terminando. Verificando que todos entienden sin duda el esquema general y las indicaciones para su propia participación. De manera de establecer el orden y no necesariamente de una condena contra la espontaneidad. Al contrario, hay cosas que uno las puede modificar. Hay cosas del programa que suceden por sí mismas, momentos de radio que nosotros conocemos, que son la radio pura, el estado puro, lo que nosotros a veces decimos, se nos cayó la música, se cortó la luz, tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer una modificación, pasó algo y rápidamente tenemos que salir a resolverlo, abrir nuestra mente, modificar, cambiar o lo que fuere. Entonces, para estar atento a ¿qué? A los imprevistos. Diría por ahí alguien, a los imponderables. Adelante con la siguiente, Alex, por favor.
El guión es un esqueleto que hay que vestir diariamente, lo dijimos anteriormente. Si tenés un esqueleto, nunca comenzarás desde cero un programa. Lalo Mir, nosotros tenemos nuestro reconocido locutor Lalo Mir, después les voy a hacer escuchar la voz de Lalo, recientemente reconocido como ciudadano ilustre en su localidad natal, que es San Pedro, a través del Consejo Deliberante. Dice él, siempre trabajé con guiones y si no hay guiones, hay pauta. O sea, si no hay guiones, hay un acuerdo. A veces se da la espontaneidad, a veces aparece la improvisación, pero es mucho más suelta y más brillante la improvisación cuando vos venís trabajando con un guión. O sea, uno puede soltarse en ese espacio que uno tiene. Reconociendo, dice Lalo Mir, hacer guión no solo del programa, sino de cada tema. La radio no se rebobina, o sea, la radio no se puede volver para atrás. Lo que se hizo y lo que no se hizo, no se hizo. Entonces, vos vas a ir escuchando en tiempo real y cuando te enroscás, como dice él aquí, cuando uno empieza a dar vueltas en una explicación de algo o en transmitir las ideas, te sale mal. Si lo querés arreglar, te metiste en un berenjenal, entonces lo mejor es tenerlo pautado de antemano. Radio no es hablar de lo que comí anoche. Radio es tener algo interesante que decirle al oyente. Bueno, ¿cuál es mi pauta anterior? ¿Mi pauta con quién es? Yo hago de cuenta que estoy en un programa de radio para no perderme, que estoy usando mi flyer, mis filminas, es mi guía. Mi trabajo viene con la guía. ¿Con quién estoy de acuerdo? ¿Con quién trabajo? Con Alex. Alex es mi soporte, mi ayuda, mi compañero, mi coequiper. Entre él y yo estamos llevando adelante esta capacitación. Podríamos tranquilamente hacer de esto un programa de radio y estaríamos coordinando nuestro trabajo para que nos quede perfecto. Adelante, Alex, con la siguiente imagen. Y aquí tenemos eso que se veía antes que no se entendía qué era. Hora, vamos a ver aquí, tenemos la hora, el programa son 2 horas, la hora 2, aproximadamente 4 minutos dura la apertura, este sería en el primer bloque, tenemos el saludo inicial, tenemos de música de fondo, Soledad Libre. Soledad Libre dice se habilita el micrófono al minuto 30. Aparecen aquí quién, qué, cómo, cuándo y para qué. Dice 2:05 horas. La duración de este bloque es de 5 minutos. Y viene la introducción. ¿Qué dice el locutor? Dice, estamos en la 88.3 y transmitiendo en vivo por nuestro Facebook. Gracias, Reltit. Hora. Es la hora 17:29 minutos. Emisión especial por el Día de la Independencia. Sorteos y premios a quienes respondan a las consignas que hemos enviado. Mensaje a nuestro celular. La vida en tiempos coloniales por Griselda, nos estará contando también la vida de Manuel Belgrano y su lucha por la libertad por Teo, el rol de la mujer en la independencia argentina, estará contado por Cecilia, poemas y libertad por Carlos. ¿Qué es la libertad? La lucha por la libertad del siglo XXI, por Iñaki. Iñaki nos estará contando estos detalles. Medios de comunicación y libertad por Ana Clara, y por supuesto vamos a tener premios, vamos a ir detallando algunos premios que vamos a estar compartiendo, y por supuesto vamos a tener una consigna. ¿Qué es la consigna? ¿Qué es para vos la libertad? ¿Qué vamos a tener de fondo? La música, la chacarera de la independencia de Sebastián Monk. Es apenas 5 minutos de programa. Vamos a la siguiente, por favor, y continuamos en los próximos minutos. No, ahí está. Después del saludo inicial viene ese pedacito de Manuel Belgrano, que yo ya le estuve leyendo,
viene mi separador. El separador va a tener un tiempo, obviamente, ahí se llama idea 1, y luego viene los primeros 15 minutos del bloque 1. Griselda va a estar hablando, actualmente nos llamamos Argentina, pero hace más de 200 años éramos Virreinato del Río de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener música de fondo, Polillón, bueno, cuando canto 9 de julio, Soledad, Para todos somos pueblos, Tamara Castro, Las campanas de Tucumán. O sea, ven, el texto aparece aquí ya. El trabajo del operador, que va a estar con el tema de la música, el trabajo del conductor o locutor, porque dice en el bloque 1 que va a estar Griselda, previo a que hubo un separador. Creo que es la última, a ver. Perfecto, así es, cerramos ya aquí. Este material lo van a tener ustedes para poder compartir, lo van a poder tener, se los voy a estar compartiendo. Entiendo que puede haber muchas formas de compartir, podríamos decir, de entrelazar o armar estas hojas de ruta. Yo tengo varios modelos, se los voy a estar compartiendo. Hay uno que usamos nosotros siempre, que incluso la hoja final tiene los datos de los entrevistados o a quién tenemos que entrevistar, y el soporte, quién nos va a hacer el soporte, quién nos va a ayudar. Normalmente una hoja de ruta tiene 3 copias o más, va a depender de la cantidad de personas que integran el equipo. Sí tenemos que tener una copia el operador técnico y el productor o el conductor del programa, el líder del programa, pero el resto también debe tener su hoja de ruta. Dentro de esa hoja de ruta, en la próxima clase vamos a ver qué le metemos dentro, cómo vamos a organizar ese texto, ese contenido. Vamos a ver, Alex, tengo algo más, no te pasé nada más, ¿no? Sí, la tarea. Ah, me estaba olvidando la tarea. Bueno, por favor, pongamos la tarea. Me estaba olvidando de la tarea, ¿ves? ¿Qué haría yo sin mi operador técnico? ¿Se dan cuenta? Gracias, 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 Alex. Bueno, tenemos un trabajo práctico, se ve solamente una partecita. ¿No está completo? ¿Cuál sería tu lugar en tema de los roles? Sí, me falta el siguiente, donde vamos a trabajar también en el trabajo práctico. Se ve que le falta. Bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos a trabajar con otro detalle donde nos vamos a animar a hacer nuestra primera hoja de ruta, pero no es obligatoria. Sí nos vamos a poner a pensar bien primero qué rol cumplimos, qué hacemos dentro de nuestros programas de radio. Gracias, Alex. Muy, pero muy amable de tu parte. ¿Qué necesitamos armar? ¿Cómo lo vamos a armar? ¿Tienen ya, les quedó más o menos claro todo esto? Por ahí es mucha información de golpe. ¿Mm? Como decimos siempre, sentarnos y tomar lápiz y tomar papel y empezar a escribir. A organizar qué va primero, qué va segundo, qué orden va a tener, mientras si va segundo, qué voy a poner en el costadito, cómo lo voy a ayudar y cómo lo voy a imaginar dentro de mi cabeza. Normalmente nosotros cuando estamos haciendo programas de radio, o cuando vamos a iniciar un programa de radio, nos suelen pedir un demo, nos suelen pedir una muestra de nuestro futuro trabajo. Ahí es donde nosotros vamos a crear esta primera etapa de ese contenido, donde vamos a trabajar con una hoja de ruta y obviamente vamos a tener un tema puntual y a partir de ese tema vamos a trabajar con este contexto de cómo vamos a llevar adelante este programa de radio. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un simulacro. ¿Dónde está mi amigo Claudio? ¿Se fue Claudio? Ah, no está ahí. Nosotros vamos a hacer algunos simulacros de cómo se lleva adelante un programa de radio. Gracias, Claudio, por estar ahí siempre acompañándome.
Con Claudio nosotros tenemos muchos años de hacer radio juntos, entonces rápidamente, incluso sin vernos, sabemos que va adelante. Pero es una simbiosis que se va creando como si fuera un matrimonio en el cual uno le dice al otro qué tiene que hacer, ya lo antepone, lo adelanta, ya sabe que, ya sé que esta me va a pedir tal cosa, ya sé que vamos a hacer tal otra. O sea, yo sé que Claudio va a organizar esto de una manera, o va a ponerle la música, o va a hablar de este tema, y no se va a extender porque hay una compatibilidad de trabajo. Nosotros trabajamos juntos hace muchos años, entonces yo sé que Claudio no va a salirse más que de ese contexto, y él también sabe que yo no me voy a salir de lo que yo suelo decir o cómo lo voy a llevar. Entonces, esta armonía de trabajo permite que después incluso sumemos a otras personas, porque como somos las cabezas de un equipo, nos permite a nosotros poder armar esta orquesta. Podemos sumar después tenemos a Patri, después tenemos a los chicos que también pueden llegar a hablar, tenemos invitados, tenemos a Rolly, mi amigo Rolly, que no ha entrado en ninguna de nuestras clases. Si bien en estos días les voy a hacer que grabe alguna cosita para nosotros. Nuestro amigo Rolly también. Nosotros éramos, ¿cuántos? 5 en la mesa, ¿no es cierto, Claudio? 5, a veces más. A veces más, porque siempre también teníamos algunos estudiantes que nos acompañaban, y por ende también teníamos a un locutor. Más allá de que Claudio era nuestro locutor oficial y tenía todas sus pautas grabadas, teníamos un locutor que además decía las publicidades, ¿no es cierto? Nuestra amiga Nelly. Nelly con una voz espectacular, nos pasaba el trapo, Nelly, con su voz, y obviamente hubo mucho tiempo que trabajamos con una compañera, con nuestra amiga querida Cristina, que trabajábamos juntos, y también obviamente las voces, buscábamos las formas de que una voz no tapara otra. Fíjense que la voz de Claudio es muy, muy aguda, muy fuerte, una voz bastante que no puede pasar desapercibida. Entonces yo siempre trataba de que, por ejemplo, entre mi voz y la voz de Patri, y la voz de Cristina, y la voz de alguna otra persona, no tapara la voz de Patri. Y la voz de Patri era, no es porque no esté mi amiga, pero es mi estrella favorita, es mi locutora number one, es la número 1, la reina de la reina. Entonces ella es la que tenía que ser la estrella siempre. Perdón, Claudio, lo tenía que decir. Lo tenía que decir. Entonces, nosotros trabajamos con la pluralidad de voces. De hecho, hasta nos enojamos, ¿no es cierto, Claudio? Con un operador en su momento, cuando me la acarició y me decían, ay, pobrecita, Patri, se puso nerviosa. ¿Qué se puso nerviosa? No me la tosiguen. Bueno, trabajar y poner, como quien dice, la mejor de las ondas, trabajar con el equipo, trabajar con esa constancia de decir, trajiste tu material, tenés tu texto, sabés lo que vas a decir. Nosotros armamos con Claudio todo el programa, no sé, qué sé yo, cuántas hojas. ¿Qué íbamos a decir? Parte por parte, aunque después a veces nos salíamos de texto, pero teníamos esa red que nos permitía jugar con la espontaneidad en algunos casos para ir modificando. ¿Es así o no, Clau? Sí, además yo o sea, yo solía tener alguna que otra idea, pero siempre me respaldaba en la producción general que hacía Rosa. Ella después me daba la posibilidad de volar con alguna idea, pero si ella me decía, a ver, ¿sobre qué hacemos? Digo, no me pongas en ese brete porque por ahí yo solo no me puedo mandar, pero vos tirás una idea y yo te voy tirando variantes para redondear la cosa. Creo que es un trabajo así de equipo eso, me parece. Exacto, exacto. Y esa es un poco la idea de lo que les propongo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no podemos hablar de lo que no sabemos, no podemos mostrar lo que nunca hicimos. Entonces, lo digo con causa y con razón. Nosotros trabajamos con Claudio saliendo al aire por teléfono, nosotros en el estudio de radio. Hemos trabajado, con Zoom no hemos trabajado, ¿no es cierto, Claudio? Siempre con teléfono nomás.
con teléfono y con la forma presencial. Entonces esto nos permitía también tener esa otra dinámica, ¿no? Ir al estudio, sentarnos, acomodarnos, que los micrófonos estén bien puestos. Ustedes se imaginan, hemos hecho programa en el mes de enero que acá en Argentina la temperatura mínima es 40 grados. Donde la gota más corta, la gota más chica que nos puede llegar a caer para un balde, más o menos, para juntar en una taza aparte. Bueno, hacer programa a la 1 del mediodía, ¿no? Terrible el calor, terrible la fatiga, y hasta el humor nos cambiaba. Pero bueno, se encendía la luz, y como tiene ahí cambiaba Alex, todo. que dice on air, ahí dice, ahí, vamos al aire, se acababa, se terminaba todo, el Sí. dolor, lo que fuera, y salíamos al aire y hacíamos el trabajo. ¿Por qué? Porque había una pasión que nos llevaba Es a hacer lo ese mismo que iba a decir cambio, yo, por la pasión clic, de estar detrás del micrófono. ese clic, Ujú. exactamente. La pasión por la radio. La radio es la que nos transforma. La radio, siempre cuento yo que me pasó en una oportunidad que me quería morir. Hace muchos años que hago radio. Me tocó hacer radio en una localidad cercana acá a mi domicilio, que me invitaron. Era mi segunda vez que iba a una radio. No me acuerdo cómo se llama la radio, no sé si te acordás, Claudio. No, porque no nos conocíamos todavía. Me voy a hacer radio, me voy a hacer noticias con enfoque en esa radio, y no lo van a creer. Yo súper prejuiciosa, la tipa, muy sobria, muy coqueta, me paro en la puerta de la radio y hay una persona que viene, que se acerca, una persona toda con harapos, estaba toda sucia, toda. Yo decía, wow, este señor me va a venir a robar, dije, tenía un miedo terrorífico, un olor, así estaba, se lo juro. Se quedó al lado en la puerta conmigo y yo digo, ¿está esperando? Sí, sí, voy a esperar, me dijo. Voy a esperar. Bueno, yo dije, por ahí toca el timbre para esperar que le den alguna cosa. Bueno, cuando yo llego, cuando me abre la puerta, el dueño de la radio me dice, ay, estás con fulanito, no me acuerdo cómo se llama, estás con fulanito, ¿cómo le va, hermano? Lo abraza, vos, así, todo. Yo lo miro como diciendo, ¿y este hombre? Y me dice, no, es el cronista de deportes que va a colaborarte. Casi me muero. Bueno, yo estaba con un humor, dije, Dios mío, pensé que me iba a robar este hombre, lo recontra prejuzgué, fui muy discriminadora. Lo único que hice fue saludarlo y taparme la nariz porque era insoportable el olor que tenía. Estaba muy, muy dejado y bueno, nada. Empezamos a hacer radio, empezamos a hablar, hablamos de la localidad, compartimos la información, la música, y le tocó a él. Puedo garantizarles que la luz de esa persona era, wow, cambió la voz, venía así, cambió, hizo así, y empezó y dijo, buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Les traigo las noticias de los equipos de fútbol, de los partidos de la última semana. ¡Wow! Dije, ¿qué pasó acá? Me lo transformaron al tipo. A la segunda vez que nos encontramos era otro ser humano. Según el dueño de la radio, lo habían dejado a poco, lo quitaron de su lugar de trabajo, y el hecho de que lo hayamos invitado a hacer el programa radio, a este hombre le cambió la vida, y bueno, volvió bañado, perfumado, peinado, acicalado, era otro ser humano. Yo dije, wow, no lo puedo creer. Me dice, vos no sabés qué bien que le hizo a nuestro amigo este cambio que hubo, esta participación, porque yo me resistía, yo no podía creerlo, pero yo sé que la radio transforma terriblemente a las personas,
Y esta fue una transformación que la pude ver en el momento. Era increíble ver cómo se transformó su voz, su color, su manera de hablar, su manera de expresarse, y a las semanas cómo había modificado. Esas maravillas suceden dentro del mundo radial, y es muy importante que nosotros podamos sumar a la gente que tenemos en nuestro equipo sin prejuzgar. A veces dejarlos fluir. Dejarlo fluir. Como todo, ¿no? Como todas las cosas. Yo lo vi, estuve muy poco tiempo en esa radio, habré estado 5 o 6 programas, me llamaron para trabajar en una radio del obispado en ese momento, así que comencé a trabajar en esa localidad dentro de los programas, como uno de los programas principales, así que dejé esa radio en la cual estaba yendo. Pero tuve muy buenos recuerdos. Siempre me voy a olvidar de las personas siempre me voy a olvidar, perdón, siempre me voy a acordar, no me voy a olvidar de las personas que en este caso, bueno, me tocó ver, puedo dar fe de que las personas frente a un micrófono se transforman. Entonces, deben dejarse fluir, pero deben trabajar en forma organizada. Yo entiendo que a veces uno se deja llevar por la naturalidad, se deja llevar por esa inspiración divina que tenemos de parte de Dios, donde Dios nos puede dar todas las directrices, todas las directivas, todas las herramientas, pero debemos, vuelvo a decir lo mismo que dije al principio de la clase, del programa iba a decir. Somos testimonios, tenemos que ser testimonios de que podemos hacer las cosas en forma ordenada y bien hechas, no solamente para nosotros, sino también para los que nos acompañan en el piso, en el programa, los que nos acompañan en nuestra radio, en nuestra vida cotidiana, y también para los que están fuera. Siempre estuve hablando de mi pecera, de mi entorno, de mi equipo, de mi mesa chica. No estaba hablando de qué voy a llegar o cómo voy a llegar a las personas que están afuera, pero también eso se nota, eso se ve. Si tengo un equipo organizado, dinámico, con mucha fuerza, ese equipo se va a notar también al aire. ¿Por qué? Porque transmitimos emociones. Transmitimos emociones. Entonces, esas emociones se pueden palpar. El oído lo palpa, lo detecta. El oyente lo detecta. Detecta tu acartonamiento o detecta tu fluidez, tu rapidez. Incluso se da cuenta de tu conocimiento, si tenés conocimiento o no tenés conocimiento, si estás hablando o estás leyendo, si estás hablando de boca de jarro, como decimos, o estás hablando con poder y convicción. Entonces, todas esas cosas se detectan al aire. Se detectan. Hay algo que en nosotros fluye, que la persona que está del otro lado, que tiene un oído afinado, rápidamente dice, oh, esta es una chanta, este es un mentiroso, dice cada pavada, o dice, wow, me encanta lo que dice. Esto es poderoso, sí, tal cual, es poderoso. Tal cual, Jenny, es así. Entonces, debemos tener en cuenta que nuestro esqueleto es nuestra primer armazón, es nuestro primer vestidito para nuestro programa, es nuestra primer lavadita de cara. A partir de ahí tenemos que ver cómo nos presentamos en público. Esa gente que está del otro lado, que nos oye, ¿cómo nos va a ver? ¿Como una novia vestida de blanco o como una loca harapienta? ¿Cómo nos va a escuchar? ¿Qué sentimientos vamos nosotros a emitir, vamos a hacer que esas personas sientan? ¿Qué vamos a mandar? ¿Cuál es el mensaje que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a decir simplemente hablando y que no decimos nada? ¿Qué emociones vamos a llevar esta vibra que va a aparecer en las otras personas? ¿Qué sentimientos vamos a despertar? ¿Qué recuerdos le vamos a traer? ¿Van a querer volvernos a escuchar? ¿Van a querer volvernos a sintonizar? ¿Van a estar tan guau que dijeron, ¿cómo se me pasaron las 2 horas de programa? Y nos van a mandar un mensaje de texto y decir, ay, gracias por estar, qué lindo escucharlos, ay, estoy ansiosa que quiero volver. Y así sucesivamente. Gracias, pastor. Entonces es muy importante que nosotros estemos preparados, sueltos, fluidos, para que
todo eso que podamos transmitir, le demos ¿qué? Miren la frutilla del postre. Confianza, credibilidad, palabras que no se pueden describir salvo por una cuestión automática de nuestra persona. No nos ven. Tengan en cuenta eso. No podemos tener el vestido blanco. No podemos ser pulcros. No podemos estar súper maquillados que no se nos vean nuestros granitos de la cara. Es lo que transmitimos con nuestra voz. Entonces, si estamos bien preparados, organizado nuestro trabajo, vamos a actuar con soltura, sin nervios. Los nervios cuando nos atacan, lo primero que nos pasa es que se nos cierra la garganta. Entonces vamos a empezar a toser, vamos a equivocarnos, nos va a faltar el aire. Si nos falta el aire, ¿saben qué pasa? Se nos van las ideas. Se nos escapan. Entonces, si llevamos una guía y tenemos una guía, por más que nos perdamos unos segundos, podemos volver a retomar al tema y no nos perdemos. Así de simple y de complejo. Así que, hasta acá llegó mi amor. Tengo otra clase en un ratito, así que los voy a dejar. Voy a esperar ansiosa los trabajos de ustedes. Vamos a trabajar esta semana con una grilla. Aquellos que se animen a armar una grilla, me avisan. Aquellos que se animen a trabajar en una hoja de ruta, me avisan, lo vamos a estar trabajando, lo vamos a estar compartiendo, vamos a guiar un poquito, aunque las hojas de ruta son muy individuales, son muy independientes y va a depender específicamente de cada equipo, ¿sí? Yo lo que les puedo pasar, les puedo ofrecer es apenas una idea. Es apenas una idea. Es lo que yo uso, lo que usamos, lo que estamos acostumbrados a trabajar de una manera determinada, pero no es la única forma, ¿sí? No es la única forma. Este esqueleto va a depender de cómo yo quiero o cuán minucioso o detallista puedo llegar a ser. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No, verdad? No me digan que los dejé a todos con la boca cerrada. Sí, Lucero, abrí tu micrófono. Bueno, yo aún estoy procesando mucha información, pero en cuanto a la hoja de ruta, por ejemplo, para el programa que Marlene y yo estamos como planeando, es un programa pregrabado y un programa que va a ser como tener ya un cuento pequeñito, ¿no? Que vamos a grabar. Entonces, yo no tengo como una idea clara de cómo va a ser la hoja de ruta, porque no vamos a estar directamente al aire, no. El tema con ustedes es distinto porque lo que ustedes tienen que hacer es el guión como si estuvieran haciendo una obra de teatro. ¿Quién habla primero, quién habla después? Porque ustedes tienen la ventaja es que aparte van a tener quien edite el trabajo, quien le agregue la música, quien le agregue los efectos especiales y demás. Entonces el guión de ustedes es netamente literario, ¿sí? Es el guión que ustedes van a utilizar en esa obra de teatro donde ustedes van a ir hablando entre ustedes y va a estar después ese material, ese archivo, preparado para que el operador le agregue todos los efectos, ¿sí? O sea que es por partecitas. Van a poder grabar, después le van a poder poner el audio de otros productos, de otros efectos, van a poder grabar por secciones. Escuché el trabajo de ustedes, está maravilloso, me encantó. Qué ternura, me encantó la tortuga, todo, no sé no me acuerdo de los personajes, pero esos personajes y esa voz, esas voces que bueno, que espero que no les haga daño el esfuerzo que están haciendo para poder hacer ese doblaje que es bastante difícil. Así que felicitaciones, Lucero. Gracias. Me encanta de trabajo. Sí, les recomiendo que lo escuchen. Así que bueno, más que nada eso.
Sí, porque no tenía como claro cómo íbamos a hacer el guión, porque, bueno, he visto algunos guiones de radio. Bueno, cuando di mi servicio social en televisión, mi jefa de producción de tele me llevaba a radio a veces, porque ahí está como junto, bueno, en un piso está el estudio de tele y la parte del segundo piso está radio. Entonces subía a radio y era un programa musical, entonces la hoja de ruta era más como poner como las canciones y cuánto tiempo duraba y cuántos minutos tenía la conductora para, pues, no sé, enviar un saludo o dar un dato Hacer curioso una sobre. presentación. Claro, sí, sí. Es Sí, mucho más entonces, dinámico. ajá. Exacto. Eso es mucho más dinámico y no lleva una tarea más elaborada como es la en el caso de ustedes, que hay un guión teatral, vamos a decir así, un radioteatro, y tampoco hay un guión, no hay tampoco un trabajo. Normalmente los locutores que hacen programas de música, los que trabajan específicamente con los musicalizadores, suelen ser dos personas apenas, es uno o a lo sumo dos, pero es muy vago porque son más tiempo escuchando música y menos tiempo hablando. Por ahí pasan 3, 4 temas y después hablan el locutor con la locutora o intercambian qué estuvieron escuchando, quién fue el autor de esta canción, etcétera, etcétera. Los programas musicales suelen ser muy, muy sencillos. Suelen ser muy sencillos. Es que es poco trabajo hablando en criollo, ¿no? Igualmente, el periodístico es el más heavy, el más wow, porque ahí no hay música que valga, no hay nada. El periodístico es hora, hora y media hablando, 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 sale uno, pasa otro y así sucesivamente. Hay solamente separadores de música entre medio y a veces, según la sintonía, si es AM, no, pero si es FM, sí lleva cortina musical. O sea que también depende de esas características. Es bastante heavy. Juan José Lemus, que yo le preguntaba de dónde era y dice Juan José Lemus, Guatemala. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Estoy yo. Juan José es técnico en sonido, sonidista, ¿verdad, Juan José? Sí, Qué laburo que te mandaste, fantástico también. Agradecido. gracias. Quiero escuchar ese programa, ¿eh? Ah, sí, en eso estamos. Ya tenemos a varias personas que nos van a apoyar también y ya tenemos algunas ideas. De hecho, Buenísimo, tenemos buenísimo, la idea para 3 programas con personas distintas. buenísimo. Pero tenés que tener en cuenta esto, que la voz del locutor no sea la misma que la del conductor para que no se superpongan esa parte fonética. Tiene que Exacto. haber una diferencia entre unos. Si vos vas a ser el locutor, el conductor debe ser otro que es el que le va a dar el touch para que haya diferencias. Como poner una voz femenina y una voz masculina. Ustedes me escucharon a mí con Claudio. Claudio el locutor, yo la conductora. Cuando hacíamos al revés, Claudio era el conductor y yo le hacía la locutora. Yo me hacía la piculera. Así que ahí hacíamos el cambio. Sí, ahora en eso hay que marcar la diferencia, ¿sí? Tenía una duda, yo entendí bien todo el proceso y todo, pero tengo una duda en cuestión de qué sucede cuando se tiene a un invitado en vivo, porque como pues, se les hace preguntas a ellos y obviamente pues puede ser que las respuestas de ellos sean como muy cortas, puedan ser muy largas, entonces ¿cómo más o menos promediar eso? Secreto número 1, entrevistar antes. Llamo antes, hablo antes por teléfono, converso, pacto. Tengo 3 minutos, solamente te puedo hacer 3 preguntas. Sé breve, acompáñame con esta idea. O sea, venís al estudio, yo tengo todo el programa para vos, tomamos mate, charlamos, conversamos, estamos con el invitado, es distinto. Una cosa es que el invitado salga por teléfono, otra cosa es que el invitado esté en forma presencial y a veces como que no se justifica. Yo hasta ayer, hasta ayer,
tenía el programa, tenía una columna, participaba en una columna de media hora donde mi tarea era durante 12 minutos hacer una entrevista. O sea, me jugaba por 3 preguntas fundamentales y una buena presentación. Y después dejar que fluya nuestro interlocutor, digamos, ¿no? Nuestro entrevistado. Pero el secreto está en que hay que llamar antes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Soy fulano de tal, del programa tal. Vamos a estar conversando de tal y tal tema. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna idea para sugerirnos? ¿Qué podríamos preguntarle? ¿Le va a incomodar esto? Eso viene en otro canal. Es otra clase. Gaby, los días ¿Qué? que te di, ¿qué hiciste? Oh, ¿qué pasó? Jenny. Ok. Bueno, ¿se entendió, mis queridos? ¿Sí? Y pautamos con tiempo nuestras entrevistas para que nuestro entrevistado no se vaya por las nubes y sea puntual. Si no podemos conectar con nuestro entrevistado, hacemos cambio. Ahí es donde la hoja de ruta puede hacer un tambaleo, pero lo modifico. Adelanto, atraso o tengo mi contenido para tapar ese espacio que no apareció. Nuestro entrevistado, si no apareció, tenemos que tener el material que reemplace a nuestro entrevistado. ¿Qué les dije antes? El imponderable, que siempre está. El imponderable siempre está. Me voy, tengo clase con el otro grupo, así que les dejo un beso grande. Por favor, escriban, dejen cosas en el chat. Los invito a que me manden fotos de su lugar de residencia, con ustedes, por supuesto, y que pongan de dónde son. 2 clases nos quedan. 2 clases, nada más, 2 clases. Y nos estamos yendo. Bueno, Dios los bendiga a todos. Chau, chau. Adiós. Bendiciones. Muchas gracias. Alex, nos vamos. Sí, nos Adiós. vamos. Nos vamos.